Ahora vamos a hablar del nacimiento y vida oculta de Cristo. Y es una etapa de la vida de Cristo que a veces pues se nos olvida, pero es tan importante esta etapa como las demás etapas, porque toda la vida de Cristo forma parte del gran misterio de la encarnación. Como introducción, quiero ponerles este video que me gustó mucho como una explicación de la vida oculta de Jesús. Hola, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hoy en Argentina estamos celebrando la muerte del general San Martín. Vamos a pedir también que con el ejemplo de este guerrero, este luchador de la independencia, la libertad, de la patria grande, como llamaba, que también nosotros podamos comprometernos con valor, con dignidad, dando la vida por nuestra gente y no sangrando a la gente para tener una supuesta vida cómoda nosotros. Y hoy queremos mirar también a María en la vida oculta de Jesús. Sabemos que María, con su ejemplo, su testimonio, su trabajo, su lucha, su constancia, su valentía, también dio vida a Jesús. Y aún después de pocas cosas que sabemos de la Biblia en la relación de María, hasta los 12 años que estuvo ahí, después siguió sujeto a sus padres y vivía sujeto a ellos. María también que estuvo acompañando. María que era la pastora, porque en el pueblo de Nazaret los pastores eran las mujeres, los hombres tenían que salir a trabajar. María que le enseñó a mirar las flores del campo, la belleza. A María que le enseñó a cocinar, a poner un poco de levadura en la masa. María que le enseñó a escuchar el canto de los pájaros, que ver que Dios protege, que es providente, que cuida a cada uno de sus pájaros, de los pájaros del cielo. María en la vida oculta que enseñó muchísimas cosas a Jesús, que lo enseñó a alabar a Dios, que le enseñó a ver la simpleza de la vida y a encontrar a Dios en cada cosa. Qué lindo es mirar a María y reconocer que acompaña a Jesús, que es la palabra hecha carne, acompaña al Hijo de Dios, a su propio Hijo, es el Hijo de María, el Hijo de Dios. Qué lindo es ver a ella que en la vida oculta de Jesús, en esos 30 primeros años aproximadamente, lo acompaña con cercanía y después en las bodas de Caná lo empuja, no lo guarda para sí, no lo retiene, no se interpone entre la voluntad de Dios y la misión de Jesús, sino que lo lanza a la calle. Aun cuando Jesús le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros? Ella le vuelve a recordar a los sirvientes, hagan todo lo que les diga. Y no faltó más palabras. Suficiente. Jesús entendió que llegaba su hora de manifestarse al mundo. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Como vamos a ver en esta clase, la figura de María tiene mucho que ver con la vida oculta de Jesús. Pues, a continuación, para apreciar el significado verdadero del nacimiento y vida oculta de Cristo, tenemos que entender los dogmas marianos. No hay curso de Cristología sin la presencia de María. Entonces, los dogmas marianos son, primero, la maternidad divina de María, es decir, que María fue realmente madre de Jesucristo y, por consiguiente, madre de Dios. Segundo, la Inmaculada Concepción. Tercero, la virginidad perpetua de María. Y cuarto, la Asunción. Vamos a hablar de los primeros tres, no porque el cuarto no sea importante, sino que los primeros tres son particularmente importantes para este tema. Primero, la maternidad divina. María es la madre de la segunda persona de la Trinidad en cuanto a su naturaleza humana.
Entonces, hay que recordar que Jesús es una persona con dos naturalezas. Según su naturaleza divina, no tuvo inicio. Es imposible, ¿verdad? Porque siempre existió desde toda la eternidad, pero cuando entró en la historia humana y asumió nuestra naturaleza, la asumió dentro del seno de María. Ahí el Espíritu Santo le preparó un cuerpo que tenía la genética de María, que pues tenía la materia de María. Y así Jesucristo um, se formaba en el seno de María con las dos naturalezas, la humana que recibió de María y la divina que recibió, bueno, que más bien siempre tenía, um, y que se hizo presente en el seno de María a través del Espíritu Santo. En las Sagradas Escrituras vemos pues evidencia de esta doctrina. Primero en la carta a los Gálatas. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley, de sernos hijos adoptivos. Esta es la adopción a que nos referimos ayer. Uh, Somos hijos adoptivos y es porque somos células del cuerpo de Jesús, que es hijo natural del Padre. Pero aquí dice San Pablo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Él asumió la naturaleza humana para estar en nuestra condición y estar sujeto a todo lo que nos tiene sujeto en esta vida. La necesidad física, los sufrimientos, las leyes, todo. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Aquí verán las palabras de la Ave María, una oración que hacemos tantas veces durante el día. Pero lo que quiero destacar aquí es que lo que dice Isabel, mira, dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Isabel sabía, por inspiración del Espíritu Santo, ella sabía que María era la madre de Dios, ¿verdad? No hay otra explicación, porque dice la madre de mi Señor, la madre de mi Señor. Es que María es la madre de Dios. Claro, es la madre de Dios según su naturaleza humana y no según su naturaleza divina. Pero dado que es una persona, no dos, solo una persona, cuando das a luz a una persona y no das a luz a una naturaleza, sino a una persona. Por eso María es la madre de esa persona divina que nosotros llamamos Jesucristo. Y es importante que también San Pablo reconoce eso, porque él dice, nacido de una mujer. Podría haber evitado mencionar María, pero quiso hacerlo porque es importante. Segunda doctrina, la Inmaculada Concepción. María fue concebida sin el pecado original. Entonces vamos a ver qué significa esto y cómo es posible. Y quisiera primero contestar a una objeción que ponen muchas veces los protestantes. ¿Cómo interpretamos Romanos 3:23? Porque ahí dicen,
Ahí dice San Pablo, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y los protestantes muchas veces, y eso, eso lo digo con mucho respeto porque aquí en Estados Unidos tengo muchos amigos protestantes y muchísimas veces son cristianos ejemplares que tienen, que tienen una relación con Jesucristo ah, admirable. El hecho de que a lo mejor estén equivocados en algunas cosas no quita el gran valor que tienen los protestantes y que, bueno, son nuestros hermanos en Cristo y estamos llamados a llevarlos también a la plenitud de la verdad. Pero ponen la opción. Si dice San Pablo que todos han pecado y ustedes los católicos dicen que María no, pues ustedes no están siguiendo las escrituras. Entonces vamos a examinar este tema. Primero hay que ir al idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego. Y pantes en griego no significa cada uno sin excepción. Es decir, paz, pasapan y sus diversas formas que incluye antes, que es la forma plural. Es como se dice en griego todo o todos. Entonces, pantes en griego, y esa misma palabra pantes que se menciona en Romanos 3:23, pantes no significa cada uno sin excepción. Eso es como nosotros entendemos la palabra todos, todo. Pero pantes no es igual, exactamente igual a la palabra todos. Por ejemplo, en Romanos 11:26 dice San Pablo, todo Israel será salvado según lo que dice la Escritura. De Sión vendrá el libertador. Él apartará la impiedad de Jacob. Aquí la palabra paz se traduce como todo. Pero San Pablo nunca predicó una salvación universal. Es más, San Pablo muchas veces en sus cartas estuvo como un poco duro. Y lo que quiero decir es que, él hablaba claramente que ciertos pecadores obstinados no iban a ser admitidos al cielo, no iban a reinar con Dios. Y él lo dijo muchas veces en sus cartas. Él era un predicador muy fuerte y no le importaba lo que pensaba la gente, ¿verdad? Entonces, lo que, lo, lo que quiero decir es que San Pablo jamás daba una enseñanza que haya indicado una salvación universal. Él jamás diría, sí, todos se van a salvar. Ninguno va al infierno. No, no, eso no era el estilo de San Pablo. Pero aquí dice, todo, todo Israel, porque ese todo es la palabra paz. Paz pasa pan y luego forma plural pantes, 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 panta, ¿verdad? En griego. Pero aquí, esa palabra paz, que nosotros traducimos como todo, no quiere decir todos y cada uno sin excepción. Entonces, no es válida la excepción si examinamos, si examinamos la, la lengua original. Y no podemos entender bien las escrituras si no bajamos a las lenguas originales. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado.
Jesucristo no pecó. Entonces, hay al menos una excepción a Romanos 3:23. Y si hay una, puede haber dos. Aquí es muy interesante en varios sentidos. Pues primero, porque dice que no se queda indiferente. Es decir, Jesús se hace uno de nosotros, ¿verdad? Y ha sido probado en todo, a excepción del pecado. Y ese todo también es interesante porque eh, ese todo tiene una excepción. Igual que Romanos 3:23 dice que todos han pecado, pero aquí dice que un hombre, que es Jesús, este hombre no ha pecado. Entonces, hay al menos una excepción, sin duda. Y ningún cristiano tendría algo en contra de lo que acabo de decir. Ningún cristiano diría que Jesús no haya sido excepción a esta regla. Pero lingüísticamente, si la palabra todo puede tener excepción, y esa palabra todo que se usa en Romanos 3:23 puede tener una excepción, entonces puede tener dos. Y esa segunda excepción es María. Jaire Jecharitomene. Jaire Jecharitomene. Este saludo es tan denso, tan lleno de profundidad teológica, en solo dos palabras. Jaire es un saludo, ¿verdad? Que literalmente quiere decir alégrate. Pero más importante aquí es la palabra quejaritomene. Es una palabra única. Literalmente significa la que ha recibido gracia. Y esa traducción tampoco es tan buena, tan completa. Se dice en muchas palabras lo que en griego se dice en solo una, y no es traducción perfecta. A veces se traduce como llena de gracia o favorecida, pero ninguna traducción es suficiente para representar exactamente lo que es la palabra quejaritomene. Quejaritomene es hapax legomena. Entonces, hapax legomena en griego es, es como un término, dos términos, que se usan para significar una palabra que se usa solo una vez y que tiene un papel particular. Entonces, es una palabra única original. Aparece esta palabra de la nada, ¿verdad? No tiene antecedente. No se usa en ningún escrito griego clásico. Homero, ¿verdad? Ninguno de los clásicos griegos mencionan esta palabra, ¿verdad? Y después, tampoco. En toda la Biblia se usa solo una vez. Es una palabra que se ha usado en este universo solo en un momento, que fue el momento de la anunciación. Y esta palabra es interesante porque no es adjetivo, no se refiere a una cualidad que tiene María, sino es lo que es María. María no solo es una persona inocente, no, ella es la favorecida, es la llena de gracia, es la persona sin pecado, es lo que la Virgen María es. Quejaritomene. Y dado que quejaritomene es una palabra tan única, tiene que tener también un significado único, que es totalmente llena de gracia, completamente inocente, sin mancha de pecado, con, con un privilegio excepcional,
de una gracia excepcional de Jesucristo, ¿verdad? De ser la madre de Jesucristo. Y porque ella fue su madre, la madre de ese verbo encarnado, ese Dios perfecto, ese Dios sin pecado. Ella también tenía que ser un vesículo sin, sin pecado. Tenía que tener en su seno un hogar perfectamente limpio donde podría crecer el verbo encarnado. Pues no sé si vesículo es una palabra, a lo mejor la acabo de inventar, pero lo que quiero decir con esto es que ella es el recipiente sagrado, igual que el cáliz en la misa, ¿verdad? Esa cáliz tiene que estar limpia y purificada porque va a contener la sangre de Jesucristo. Pues igual María, ella tenía que ser pues ese recipiente sagrado como una cáliz excepcionalmente limpio, perfectamente sin mancha para contener el Hijo de Dios. En la edad de medioevo, pues, en los tiempos de San Anselmo, entonces estamos hablando del siglo XI. Y en esa época, pues, San Anselmo quería explicar el dogma de la Inmaculada Concepción, porque ya existían personas, no protestantes todavía, porque eso vino después, pero sí existían personas que no tanto dudaban del dogma, sino que no podían entender este privilegio que tenía María y no podían entender cómo funcionó. Entonces San Anselmo dijo, decuit potuit ergo fecit. Decuit es en latín es como decir, es apropiado, conviene. Potuit, pues pudo. Ergo fecit, lo hizo. Así que podemos decir, convino que María fuera inmaculada. Pudo, es decir, Dios pudo hacer esta excepción, ¿verdad? Pudo preservar a María del pecado original. Entonces lo hizo. Convino, pudo, lo hizo. Convino, pudo, lo hizo. Y este argumento de Anselmo no es como muy filosófico, pero es más bien un argumento del sentido común. Si Dios es todopoderoso y si tener a María como madre sin mancha era lo más conveniente y lo más apropiado, pues lo hizo. Así decía San Anselmo. Pero luego, algo muy interesante. Santo Tomás de Aquino, que es mi teólogo favorito, que fue no solo un genio de mucho cuidado, uno de los genios más importantes de la historia, sino más importante, era un hombre súper humilde y súper santo. Santo Tomás solo tiene un error, imagínense, en todos sus escritos tiene solo un error teológico, porque él dijo que María fue concebida en pecado original como todos los demás, pero dentro del seno materno, es decir, dentro del seno de Isabel, su madre, ella fue purificada. Igual que la tradición nos dice que San Juan
el Bautista, que fue purificado desde el seno de su mamá. Perdón, mamá de Juan era Isabel, mamá de María Ana. Ok. Pero no es así en el caso de María. Santo Tomás de Aquino no pudo superar esa cosa de los pasapan y pantes, ¿verdad? Todos sin excepción. No pudo superar eso. Y por eso dijo que la Virgen María, en el seno de Ana, su mamá, fue purificada, pero que él, de hecho, fue concebida en pecado original o con pecado original. El que por fin puso la solución filosófica a este problema, que de hecho se adoptó como la posición oficial de la Iglesia, fue el beato Juan Duns Scoto, un beato franciscano. Y él dijo que María fue preservada del pecado. Por lo tanto, Cristo fue su Salvador también. Entonces, ella fue redimida, pero la redención que ella experimentó fue antes de que pudiera caerse en el pecado. Y para nosotros es después. Es un poco, imagínate que estás caminando en una jungla, ¿verdad? Y ahí hay víboras y otros animales que te quieren comer y está pues muy caliente, ¿verdad? Y tienes tu machete y vas. Y de repente te caes. Te caes ahí a un hoyo que no habías visto y te caes en ese hoyo y no puedes salir. Pero viene otro forastero, otro viajero que está ahí también con su machete y te encuentra y te saca del hoyo. Pues ese viajero es tu salvador en esta situación. Es tu salvador. Ahora imagínense otra situación, que estás en la misma jungla, ¿verdad? Con tu machete y vas. Y de repente llega un viajero y te grita, párate, no avances más, porque en 2 pasos ahí está un hoyo y tienes que evitar ese hoyo. Y bueno, evitas el hoyo y él te salvó. Esa segunda forma de salvación es como María fue salvada por Jesucristo, porque Dios está fuera del tiempo. Él supera el tiempo, ¿verdad? Lo que Dios, como el Verbo encarnado, hizo en Jerusalén hace 2000 años, tiene valor para todas las generaciones que siguen y todas las generaciones que precedían. Tiene un valor eterno que trasciende los tiempos. Y esa salvación fue aplicada como hacia atrás a María en el seno de su madre Ana. Y esa salvación, esos méritos infinitos de Jesucristo fueron aplicados en el pasado porque para Dios no hay pasado, no hay futuro. Para Dios todo es tiempo presente. Todo es tiempo presente para Dios. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Fíjense que aquí María misma está consciente
de que ha sido salvada. Y por eso la humildad de María. María nunca se hizo arrogante, soberbia de sus privilegios, sus gracias, ¿verdad? Porque ella sabía que había sido salvada, que ella había necesitado la salvación, que Dios la salvó. Y ella está bien consciente de eso. Jesús es el Salvador de María, igual que es nuestro Salvador, solo que se hizo esa salvación de otra forma. Una pregunta que podemos tener es, ok, podemos aceptar que no hubo pecado original en María, pero pecó después. Y yo diría que la respuesta más lógica es que no, por los mismos motivos por los que fue preservada del pecado original. Es decir, no convino, no era apropiado. Y claro, María tenía libertad, pero no tenía esa atracción al pecado y por eso no pecó. Era tan santa, tan unida a Dios, que no pecó. No tenía la concupiscencia que tenemos nosotros y que ha tenido pues, todo ser humano, menos María. Que charitomene es tiempo perfecto, no Aristo. Es que en griego hay diferentes tiempos, ¿verdad? Tiempo perfecto es algo que pasó en el pasado, pero sigue pasando. Auristo es el tiempo en que ya pasó y no sigue pasando, ¿verdad? Que charitomene es tiempo perfecto, que quiere decir que no solo que no solo fue una gracia de una vez y ya, ¿verdad? Gracia en el seno de Ana, la mamá de María, gracia de preservación del pecado original y ya. No, no. Es tiempo perfecto, que quiere decir que pasó y sigue pasando. Y María siempre ha sido, siempre es y siempre será que charitomene, perfectamente bendecida, perfecta en todos los sentidos. Desde su concepción, María participó en la naturaleza divina de Jesús, así como él asumió su naturaleza humana. Esta mezcla de naturalezas se realiza en todo cristiano bautizado. Pues ya hemos hablado de eso en la clase sobre la encarnación. Pero se realizó en María primero y a un grado superlativo. Es decir, si nosotros participamos de la divinidad de Cristo gracias a la encarnación y a los sacramentos, pues María lo hizo primero y más. Ella es la más divinizada de todos los seres humanos. Ella es la más divinizada. No dije divina, ella no es divina, no es Dios, pero divinizada porque participa de un grado superior en la divinidad de Dios. Eva no tenía el mismo privilegio y por lo tanto María tenía más defensas contra el pecado. Era menos probable que María cayera en el pecado que Eva, ¿verdad? Y por eso Eva cayó, pero María no, nunca, jamás. Tercer dogma mariano, la virginidad perpetua. María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Entonces, pues vamos a entender bien este dogma. ¿Por qué algunos protestantes dudan de la virginidad de María? Pues es que hay versículos en la Biblia que parecen indicar que no fue así. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Entonces los protestantes dicen, sus hermanos. Así que María
tuvo más hijos que Jesús y por eso no es virgen. Claro que aceptan el nacimiento virginal de Jesús, pero no aceptan la virginidad perpetua de María. Es decir, no aceptan que María haya permanecido virgen después del nacimiento de Jesús. Y se basan en esta palabra aquí, hermanos. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Y dónde entonces le viene todo eso? Esto dicen los habitantes de Jerusalén perdón, de Nazaret, cuando Jesús regresa a Nazaret a visitar. Allí lo vieron crecer, lo conocen a su familia, ¿verdad? Y a sus familiares. Pero aquí dice, hermanos, hermanas. Los protestantes dicen, pues ahí tienes la evidencia. Pero no es así. En el hebreo y en el aramaico, y estos idiomas hablaban Jesús, sobre todo el aramaico, que era la lengua de todos los días para los judíos en aquella época. No existía una palabra distinta para decir primo. Tenían una sola palabra, aj, para decir hermano y primo. Esta palabra es un poco chistosa, ¿verdad? Aj, suena como, no sé, vas a escupir. Pero aj significa hermano, significa hermana, primo, prima. No hay distinción. Y por eso, pues, la única traducción que podían poner ahí fue hermano. No podían poner primo porque no sabían que eran primos, pero eran aj, ¿verdad? Hermanos, hermanas, así se traduce. Pero eso no quiere decir que Jesús haya tenido hermanos ni hermanas, ¿verdad? Después de esto, Jesús recorría la Galilea. No quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las Chozas. Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, ve a Judea, para que también tus discípulos de ahí vean las obras que haces. Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto. Ya que tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Efectivamente, ni sus propios hermanos creían en él. Aquí otra vez vemos hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué y cómo sabemos que estos no eran hermanos de sangre de Cristo? O eran más bien primos o parientes. ¿Cómo sabemos? Pues por la cultura de aquella época. En esta cultura, los hermanos menores nunca daban consejos a los hermanos mayores. Entonces, yo no sé ustedes, algunas son hijos menores o hijas menores, pero algunos no. Están en medio o fueron los mayores, ¿verdad? Y claro que los mayores nunca les gusta recibir consejos de los menores. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Pero en aquella época no se hacía. Es decir, era considerada una falta de respeto tremendo y no se hacía. Los hermanos menores no daban sugerencias a los mayores. Entonces, estos hermanos de los cuales nos habla la Sagrada Escritura, ¿verdad? Que daban consejos a Jesús, no podían ser sus hermanos de sangre. Era culturalmente imposible. Otra objeción a la virginidad perpetua de María. Y no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, se refiere San Mateo aquí a San José. Dice que San José no la conocía, es decir, no tuvieron relaciones sexuales hasta que ella dio a luz un hijo. Y los protestantes dicen, ¿hasta qué?
Esto quiere decir que después del nacimiento de Jesús, sí tuvieron relaciones. Y, y otra vez es porque están ignorantes de los idiomas originales de la Sagrada Escritura. Porque hasta que en griego se dice geos o geos ho, palabras que se usan mucho en la Biblia, geos, geos ho. Y esas palabras no significan exactamente lo mismo que, que hasta, ¿verdad? Porque nosotros entendemos hasta como, bueno, hasta un punto, pero ya después no. Hasta un punto sí, después no. Geos y geos ho no son así. Así no se entienden esas palabras. Y les voy a dar unos ejemplos. Constante será su corazón impávido hasta que verá a sus enemigos vencidos. Ahí en los Salmos, ¿verdad? Está hablando del hombre de Dios que confía en Dios. Constante será su corazón impávido hasta que verá a sus... Es decir, ese hombre lleno de Dios, ¿verdad? Que pone su confianza en Dios, está tranquilo, ¿verdad? Um, aunque recibe ataques de los enemigos, está tranquilo, hasta que los ve sometidos, vencidos. Y bueno, pues, si vamos a aplicar el argumento de los protestantes, a Mateo 1:25, y si aplicamos este argumento acá, es ridículo, porque, porque quiere decir que el hombre de Dios está impávido, está tranquilo, ah, hasta que verá a sus enemigos vencidos. Pero después que ya están vencidos, él tiene miedo, está nervioso, ya no está tranquilo. Es ridículo. Por supuesto que hasta que están vencidos y también después, él está tranquilo. O luego, y tenernos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso hasta que luzca el día y el lucero se levante en vuestros corazones. Y otra vez, ¿verdad? Ridícula la interpretación protestante, porque si vamos a seguir esta interpretación, quiere decir que ellos van a atender la palabra profética, ¿verdad? Hasta que luzca el día. Pero después de que luce el día, ya no, no, nada que ver con la palabra profética, ya se acabó, ya nos tratamos, todo bien. No, hasta que y después. Otro ejemplo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús a sus discípulos en el momento de la ascensión. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que estará con nosotros hasta el fin del mundo, pero ya después, pues váyanse ustedes, ya hice mi trabajo, ustedes por su cuenta, ¿verdad? Mucho gusto, pero ya, es ridículo. Él está con nosotros hasta el fin del mundo y después. Bueno, menos los que se condenan al infierno, pero se refiere a los discípulos. Está con los discípulos hasta el fin del mundo y después. Así que tenemos que entender bien el significado de geos y geos ho, las palabras griegas, porque él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Ok, bien, y después que esos enemigos están bajo sus pies, ya no van a reinar. Ridículo, ¿verdad? Pero, ese mismo argumento se aplica al hecho de que José y María no tuvieron relaciones hasta el nacimiento de Jesús. Pero después sí, no, después no, porque Geos y Geos Ho son palabras diferentes. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Esto dice San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero cuando yo llegue,
ya no puedes hacer lectura, exhortación, enseñanza. Puedes jugar, puedes descansar, porque ya estoy aquí. No. Obviamente, San Pablo quiere decir que hasta que yo llegue, y durante y después, dedícate a la lectura, exhortación, enseñanza. Bueno, pues ya les di muchos ejemplos de cómo vamos a entender Heos y Heos Ho. Pero vamos a seguir con otras evidencias escriturales de la virginidad perpetua de María. Vemos en Lucas 1:34, María respondió al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Dice esto en el momento de la anunciación. Es una pregunta que tiene María, pero la pregunta no tiene sentido si María no tenía la intención de permanecer virgen. ¿Por qué? Porque si ella no tenía esa intención, y sabemos que ya estaba comprometida con José y que se iban a casar, si ella no tenía esa intención, pues iba a ser obvio para ella. Bueno, ok, pues José y yo nos vamos a casar y claro, me voy a quedar embarazada, ¿verdad? Como es de esperar. Y bien, este hijo va a ser hijo de Dios, qué bueno, ¿verdad? No, y por eso ella hace la pregunta, pues ¿cómo es posible? ¿Cómo será esto? Pues que no conozco a varón. Es decir, no he conocido varón, no conozco varón, ni voy a conocer varón. Y porque ella había hecho el propósito firme, como casi un voto privado que ya había hecho, de dar su virginidad a Dios para siempre. Por eso preguntó esto al ángel. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pues, aquí vemos otra evidencia, porque habla claramente de los padres de Jesús y que hacen un viaje en familia, ¿verdad? En aquella época, si tú hacías un viaje largo en familia, pues ibas con toda la familia, sobre todo si se trataba de una peregrinación religiosa, que era pues este viaje a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, aquí están hablando de un viaje familiar, ¿verdad? Family vacation. Bueno, o peregrinación familiar. Entonces, el escritor Lucas hubiera mencionado a hermanos de sangre, porque hermanos de sangre son parte de la familia. Y si Jesús hubiera tenido hermano de sangre, pues esa persona hubiera sido una persona importante para los cristianos como Lucas. Iba a ser una persona conocida por los cristianos, pero no se menciona a nadie, porque Jesús no tenía hermanos. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Estos versículos en el Evangelio de Juan son importantes porque nos dicen quiénes estaban en la cruz. Y claro, es un detalle importante. También porque ya se habían ido los apóstoles por debilidad, por miedo, ¿verdad? Que después superaron. Entonces es muy importante quiénes estaban ahí al pie de la cruz. Y, si Dios, bueno, perdón, si Jesucristo hubiera tenido hermanos, hermanas, claro que hubieran estado ahí, ¿verdad? Y aun si no hubieran estado,
aun si no hubieran estado allí, hermanos o hermanas de Jesucristo, pues Jesús no hubiera entregado a su madre a Juan, porque en la cultura judía de esa época, claro que si moría el primogénito, pues los demás hijos cuidaban a los padres, ¿verdad? Pero es que Jesús no solo era el primogénito, sino el hijo único. No tenía a nadie más al cual entregar a su mamá. Entonces la entregó a Juan. Por eso María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. ¿Por qué antes? Porque Jesucristo tiene dos naturalezas, no una. Además, vino a regenerar la raza humana, no continuarla como todos los demás hombres. Entonces, si Dios es hombre, perdón, si Jesucristo es hombre y Dios, tiene dos naturalezas. La naturaleza humana vino de María, pero la naturaleza divina ya tenía, ¿verdad? Entonces no era apropiado tener pues un papá hombre, porque ya tenía su papá en el cielo, el Padre eterno. Entonces, pues, como consecuencia intrínseca de la encarnación y de estas dos naturalezas, la unión hipostática, era muy importante la, la concepción virginal. El Espíritu Santo preparó esa naturaleza humana en el seno de María, ¿verdad? Pero el Padre de Jesús es el Padre eterno. Entonces, um, ella tenía que concebir a Jesús virginalmente. Era una necesidad lógica. Además, si Jesús hubiera nacido de dos papás como todos los demás, pues no hubiera heredado la naturaleza divina, solo hubiera heredado la naturaleza humana. Y si él tuvo que reempezar, es decir, comenzar de nuevo, regenerar la raza humana, pues no podía venir de dos papás humanos como todos los demás. Tenía que hacer algo diferente, algo original. Y eso fue nacer, bueno, primero ser concebido y segundo nacer de una virgen. ¿Por qué después? Virgen después. Porque la Virgen María es consagrada y la más consagrada que existe, ¿verdad? Ella es completamente de Dios, ¿verdad? Y ella ofreció todo su ser, todo el alma, todo el cuerpo a Dios y solo a Dios. Es el mismo regalo que ofrecen todos los consagrados y consagradas a Dios. Y ofrecer todo el ser, incluido el cuerpo, a Dios, ¿verdad? Y la Virgen María es consagrada. Y es la más consagrada porque es la más pura, la más cercana a Dios, la más divinizada y la más santa de todos los tiempos. Entonces, es también lógica y es algo necesario que que haya sido virgen también después del nacimiento de Cristo. Hemos visto pues tantas pruebas en la Sagrada Escritura de esto, pero además de las evidencias bíblicas, está la lógica, ¿verdad? Ella es consagrada y una consagrada es virgen y permanece virgen. ¿Cómo durante, lo que quiero decir con esa pregunta es, ¿cómo pudo ser virgen durante el parto? ¿Y por qué importa?
es decir, ok, virgen antes, virgen después, eso siempre es importante, pero virgen durante, come on, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a hablar en la siguiente clase.